En la W, el reporte coronel. Daniel, gracias por este reporte de hoy que resulta una absoluta primicia. Adelante, por favor, con Aida Victoria. Aida Victoria Merlano es una influencer de enorme impacto en Colombia. Cada publicación suya en las redes sociales es vista por cientos de miles de personas. Ella es también la hija de la senadora Aida Merlano, quien está presa por delitos electorales y quien hace 4 años se fugó desde un consultorio odontológico descolgándose por una cuerda. Una imagen que se quedó en la memoria de muchos colombianos. Aida Victoria, la hija, tiene 24 años, recién cumplidos. Está empezando su vida, pero acaba de ser condenada en segunda instancia a 13 años y 10 meses de prisión como coautora del delito de uso de menores para fuga de presos. El menor que usó, según la sentencia, es su hermano Esteban, que para el día de la fuga tenía 17 años. Hoy Aida Victoria le concede al reporte coronel la primera entrevista después de la dura sentencia. Acompañándola está su abogado, el penalista Miguel Ángel del Río, quien ya anunció que interpondrá el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que el caso sea revisado por el máximo tribunal de Colombia. A los dos les agradezco estar con nosotros. Inicialmente, Aida Victoria, ¿usted cuántos años tenía cuando su mamá se escapó? Tenía 20 años. Es decir, era apenas 3 años mayor que su hermano Esteban. ¿Y por qué cree que la justicia estableció que fue usted la que usó a su hermano, apenas un poco menor, y no su mamá, la senadora, que por ser la madre tendría más ascendiente sobre él? Sí, te doy mi opinión completamente sincera, porque para interponer una medida de aseguramiento no hubiesen podido hacerlo de la forma tan violenta en como la hicieron si simplemente me estuviesen acusando de fuga de presos. Siento que se reunieron, esto soy yo en mi cabeza que lo pienso, pero siento que se reunieron y pensamos, ¿cómo hacemos para hacer un show mediático con ella y bajar la presión de que se nos volara una persona de interés nacional? ¿Cómo hacemos para mostrar un resultado? Vamos a meterla presa, pero para meterla presa necesitamos ponerle un delito que sea muy grave, y siento que el que más les casó en el momento fue instrumentalización de menores por el único hecho de que mi hermano y yo estábamos en el mismo lugar en el momento de los hechos y que él era menor de edad. Eso es lo que yo pienso. ¿Cómo recuerda usted el escape de su mamá, esa fuga que pues muchos colombianos vieron en el video de la cámara de seguridad? Hay un tema, y es que a mí me queda complicado recordar la fuga porque yo no la presencié. Cuando mi mamá se tira por el consultorio, ya yo había salido de la habitación donde ella se tira. Entonces, pues yo lo único que recuerdo ese día fue salir con mi hermano del lugar, como siempre nos pide mi mamá que salgamos antes de que a ella la recojan, porque a ella no le gusta que mi hermano la vea esposada, y listo. Eso es lo que yo recuerdo que pasó. ¿Cuándo y cómo se enteró usted del plan de fuga de su mamá? Yo me entero de que mi mamá se fuga porque yo estoy en un centro comercial y me llama una amiga de mi mamá y me dice, ¿dónde estás tú? Entonces le digo, estoy ahorita mismo en el centro comercial andino. Que de hecho yo tengo la prueba de mi extracto bancario de ese día que yo acababa de pagar en el centro comercial andino. Creo que había pasado como 1 hora desde la fuga de mi mamá, y me dice, está saliendo en todas las noticias que tu mamá se fugó, ya vamos a confirmar, y ahí fue que yo me enteré de que ella se había fugado. Pero a ver, Aida Victoria, ¿quién llevó la maleta con la cuerda desde la que ella se descolgó, amarró en ese consultorio para escaparse? Según el relato de mi mamá, ella se enrosca la cuerda en su cuerpo y sale del penal con la cuerda enroscada en el cuerpo. Y cuando mi mamá entra, porque yo la veo, mi mamá tenía como una camisillita abajo, tenía una camisa blanca, y de hecho, pues si tienen videos de cómo ella entró, debe verse específicamente eso. Ella estaba bastante robusta y tenía una chaqueta beige encima. Y luego, de repente, ya a lo largo de la visita, ya mi mamá tenía una camisa blanca y se veía mucho más delgada. O sea, es que esto no es un tema que yo me esté inventando. Es que si ven cómo entró y si ven cómo está ya antes de fugarse, obviamente se ve mucho menos robusta. O sea que sí tiene sentido que se enroscara la cuerda en el cuerpo. ¿Qué le ha contado ella tantos años después? ¿Qué le ha contado ella
sobre ese escape, sobre cómo fue preparándolo, cómo lo pensó, quiénes fueron sus cómplices para la fuga. Evidentemente yo no me voy a poner a hablar de cómplices, pero a mí me encanta respirar. Yo te lo juro, amo vivir, amo la vida, amo respirar. No quisiera yo de repente acabar por ahí en una zanja con un tiro en la frente. Entonces, a mí como que no me gusta hablar de gente que yo sé que es terrible. Entonces, lo único que te puedo decir es que mi mamá, obviamente, la razón por la que se fuga es porque su vida corría peligro. María Victoria, veo por la expresión que usted hace que tiene miedo que le puedan hacer daño. Hay varias personas mencionadas como cómplices, entre esos unos abogados. A ellos, a diferencia suya, no les ha pasado nada. No han sido condenados, siguen en la calle sin ningún problema. Sí. Sí, pero si ellos están condenados, igualito yo estoy en este chicharrón en el que estoy, y si ellos no tienen ningún problema, igualito yo estoy en el chicharrón. Yo realmente en esas cosas no pienso en si alguien lo merece más que yo o si alguien debería estar en mis zapatos. Eso a mí sí me parece un poco intrascendente. Yo solo sé que estoy en una situación bien complicada. Muy complicada. Pero, ¿qué dice su mamá sobre su condena de 13 años y 10 meses de prisión? A ella como madre lo debe sentir especialmente cuando usted apenas tiene 24 años y está empezando su vida. Sí. Obviamente, como a cualquier madre, le duele todo lo que está pasando, se siente profundamente culpable. Ya se lo he dicho muchas veces. No te lamentes por lo que ya pasó, no te lamentes por lo que fue. Esta circunstancia realmente, aunque ha sido tan dura, tan difícil, a mí me ha enseñado muchísimo, me ha hecho crecer como mujer, me ha dado una visión distinta del mundo, me ha dado hasta una profesión. Y creo que en medio de lo difícil que es, a mí me ha traído más cosas buenas que malas. Y obviamente le parece un exabrupto, es aparte de exagerado, extraño todo el contexto de mi condena, la verdad. En algún momento además dijeron que a usted le iban a procesar por lavado de activos, que no era solamente la fuga. Hubo, digamos, como una gran tormenta de rumores alrededor suyo, algunos de los cuales parecían venir de la propia fiscalía. ¿Usted cómo fue recibiendo esa, digamos, esa tempestad mediática en su momento? Sí, a mí no me iban a procesar por lavado de activos, sino por enriquecimiento ilícito. Son dos delitos que se parecen, pero no son iguales. Porque en uno, y significa que identificaron a un tercero al que yo le estoy lavando el dinero, que es el lavado de activos, y en el otro, que es el de enriquecimiento ilícito, simplemente es, usted tiene unos ingresos, a nosotros no nos cabe en la cabeza usted por qué los tiene, vamos a presumir que usted se está enriqueciendo ilícitamente, o si no, demuéstrenos lo contrario. En palabras coloquiales es eso. A mí me iban a procesar por enriquecimiento ilícito, al final la fiscalía no tuvo pruebas para hacerlo, y pues ese proceso prácticamente, por llamarlo en palabras castizas, murió. Okay. Victoria, volvamos al tema de la fuga. Usted, se lo quiero preguntar directamente, ¿reconoce que cometió algún error? ¿Usted admite alguna equivocación en este episodio de la fuga de su mamá? No reconozco ningún error. Tampoco instrumentalicé a mi hermano. Y a la gente que dice, obviamente, ella debió saber, como también de hecho el juez lo decía, ella sabía que su madre se iba a fugar, ella vio que se iba a fugar. Eso no es un delito. Si yo hubiese sabido, si yo hubiese visto, si yo hubiese contemplado, yo pude estar sentada comiendo crispeta viendo cómo mi mamá se fugaba, pero eso no es un delito. Yo no tenía ni la obligación ni legal ni moral de denunciarla. De hecho, yo no fui partícipe de esa fuga, yo no orquesté la fuga como el juez lo dice. Siendo sincera, es que una fuga de tal magnitud y con tal preparación es como un poco absurdo pensar que una persona que estaba en la universidad y que tenía un emprendimiento de accesorios, porque es que yo en ese momento tenía un emprendimiento de aretes y yo misma respondía a mis mensajes, yo misma vendía mis aretes y estaba estudiando en la universidad, pues orquestar esa fuga tan cinematográfica, la verdad es bien absurdo que él piense que yo era la mente criminal detrás de eso. Doctor del Río, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es el procedimiento que sigue para invocar el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y cuánto tiempo va a pasar
antes de tener una decisión definitiva de la Corte Suprema? Sé que esos tiempos pueden variar, pero ¿cuánto estima usted que puede pasar antes de tener una decisión que la envíe a la cárcel o que la ponga libre? Sí, Daniel, desde la decisión teníamos 5 días para avisarle al tribunal que se interpondría la demanda de casación. A partir de ahí empieza un término de 30 días hábiles que termina el 15 de mayo de este año, y a partir de ahí la Corte, digamos, puede demorarse entre 1 año y medio y 2 años para tomar una decisión al respecto, Daniel. Ese es un poco los márgenes de tiempo para que la Corte decida el recurso extraordinario de casación. Muchas gracias. Y gracias, Aida Victoria, por concedernos la primera entrevista después de la dura sentencia que recibiste en segunda instancia. También al doctor Miguel Ángel del Río por habernos acompañado y por habernos ilustrado sobre lo que viene en este caso. Aida Victoria Merlano, 24 años, una de las influencers más reconocidas de Colombia. Sus publicaciones tienen cientos de miles de respuestas. Hoy ella estuvo en el Reporte Coronel. Nos vemos pronto.